Bienvenidos a este video donde vas a aprender cómo discretizar variables utilizando segmentos del mismo rango con Pandas, Scikit-learn y Feature Engine. Al principio de este Jupyter Notebook vas a encontrar una introducción a la discretización de variables numéricas. Vamos a introducir algunos de los métodos de discretización y también vas a encontrar la definición de la discretización por igual rango. En este tipo de discretización, el posible rango de valores de una variable se divide en un número n de segmentos que tienen el mismo ancho o tamaño. Este ancho es calculado tomando el valor máximo de la variable, subtrayéndole el valor mínimo, dividiéndolo por n, donde n es el número de segmentos o intervalos que usualmente es seleccionado arbitrariamente por el usuario. Primero vamos a empezar importando el K-Beans Discretizer de Scikit-learn y el Equal Width Discretizer de Feature Engine. Vamos a cargar las variables numéricas del Titanic y en este caso vamos a utilizar la variable age y la variable fare, y este es nuestro target, que es survive, si un pasajero sobrevivió o no. Acá vemos nuestros datos. Vamos a separar nuestro conjunto de datos entre los sets de entrenamiento y de prueba, ya que vamos a calcular los límites de los intervalos utilizando el set de entrenamiento, y estos intervalos son los que vamos a utilizar cuando discreticemos nuestro segmento de prueba. Las variables age y fare contienen datos faltantes y los vamos a completar extrayendo una muestra aleatoria de la variable. Los detalles de esta implementación los discutimos anteriormente en este curso. Aquí vamos a reemplazar los datos faltantes en el set de entrenamiento y de prueba. Para cada una de las variables tenemos age y fare, y ahora vamos a explorar la distribución de cada una de ellas. Acá tenemos la variable age y acá tenemos la variable fare. La idea es poder comparar cuál es el efecto de esta discretización en la distribución de las variables. Veamos cómo discretizar utilizando Pandas y NumPy. Primero vamos a estimar cuál es el rango de valores de nuestra variable y vamos a estimar cuál puede ser el tamaño de cada uno de nuestros intervalos. Para esto tomamos el valor máximo, le subtraemos el valor mínimo y obtenemos el rango. En este caso, para la variable age, el rango es 73.8 años. Y si dividimos este rango en 10, que es el número de intervalos que queremos estimar, tenemos que cada intervalo tendría 7.38 años. Ya que los valores de la variable age son valores discretos o números enteros, vamos a aproximar el ancho de nuestro intervalo a 7 años. Procedamos ahora a estimar los límites de cada uno de los intervalos. Para esto, guardemos en unas variables la información que estimamos anteriormente. Tenemos el valor mínimo de la variable, el valor máximo de la variable y el tamaño de cada uno de los intervalos. Tenemos aquí que el valor mínimo de la variable age o edad era 0, el valor máximo era 74 años y que nuestro tamaño de intervalo va a ser 7 años. Capturemos ahora los límites de cada uno de los intervalos. Para esto vamos a utilizar una lista donde vamos a pasar la información que acabamos de calcular, el valor mínimo, el valor máximo y el tamaño de nuestro intervalo. Acá tenemos los límites. El primer intervalo va a tener de 0 a 7, el segundo intervalo de 7 a 14, el tercero de 14 a 21 y así sucesivamente. También calculamos una etiqueta para cada uno de los intervalos. Ahora sí, vamos a proceder a discretizar nuestra variable age utilizando Pandas, en particular el método cat. En este método necesitamos pasar cuál es la variable que queremos discretizar, cuáles son los límites de los segmentos que queremos aplicar, y este es un parámetro opcional donde podemos pasar cuáles son las etiquetas que queremos para cada uno de los intervalos si no queremos que utilice la información sobre los límites de los mismos y si el primer intervalo debe incluir el límite inferior o no. Podemos aplicar el mismo método de Pandas, esta vez sin pasar el parámetro de las etiquetas, y podemos ver cuál es la diferencia en los resultados. Acá tenemos entonces el resultado de aplicar Pandas cat. Tenemos nuestra variable age
y tenemos nuestra primera variable discretizada en la cual estábamos utilizando etiquetas y vemos que, por ejemplo, para el valor de 13 en nuestra variable original queda en el intervalo número 2, que era el intervalo que tenía estos límites, este valor 4 que corresponde al primer intervalo que tenía los límites de 0 a 7 y así sucesivamente. Nos damos cuenta que si discretizamos utilizando las etiquetas, lo que obtenemos en el resultado es la etiqueta que le dimos a cada uno de los intervalos, y si no, le pasamos este parámetro al método cat de pandas, lo que obtenemos es una variable discretizada, pero donde se definen cada uno de los intervalos que se usaron para cada uno de los segmentos. En cualquiera de este tipo de implementaciones de este método de discretización, utilizando pandas obtenemos una variable categórica. Por lo tanto, debemos proceder a procesarlas o a manipularlas con los métodos que ya vimos para las variables categóricas. Vale la pena resaltar que en este tipo de discretización, el número de observaciones en cada uno de los segmentos es diferente. Esto lo podemos estimar utilizando el group by de pandas, y acá tenemos cada una de las observaciones por cada uno de los segmentos, y es claro que la mayoría de los pasajeros estaban entre las edades de 14 a 28. Esta información la podemos también graficar, donde vemos que este tipo de discretización no cambia la distribución de la variable original. Y si teníamos una variable sesgada, como era el caso de la variable age, el resultado de la discretización va a mantener dicha distribución. Ahora podemos discretizar el set de prueba de la variable age y vamos a utilizar el mismo método cat de pandas, pero esta vez vamos a pasar el set de prueba. Vamos a mantener los intervalos que calculamos anteriormente utilizando el set de entrenamiento y pasamos ya sea las etiquetas o no, dependiendo del resultado que queramos obtener. Esto es realmente decisión de ustedes. Aquí igual volvemos a presentar las dos opciones y tenemos el resultado. Por último, vamos a graficar el número de observaciones para cada uno de los intervalos en el set de entrenamiento y en el set de prueba. Como el set de entrenamiento y el set de prueba deben tener una distribución similar, se espera por lo tanto que el número de observaciones en cada uno de los intervalos sea similar. Aquí vemos que efectivamente es lo que tenemos y que en cada uno de los segmentos tenemos más o menos el mismo número de observaciones. Veamos ahora cómo hacer la discretización por igual rango utilizando Feature Engine. Vamos a proceder igual que en el método anterior, separando nuestro set de entrenamiento y de prueba. Vamos a imputar los datos faltantes en cada uno de los segmentos y ahora vamos a utilizar el Equal With Discretizer de Feature Engine. En este caso necesitamos como parámetros fijar cuál es el número de segmentos que queremos. Ya habíamos definido que íbamos a utilizar 10 y cuáles son las variables que queremos discretizar. Luego procedemos a aplicar el método fit para estimar cuáles son los límites de los intervalos. Utilizamos el set de entrenamiento y podemos ver cuáles son los resultados luego de haber entrenado nuestro discretizer utilizando el diccionario que tenemos acá. Y acá vemos los resultados de los intervalos para la variable age y la variable fer y podemos ver cómo Feature Engine reestructura el límite inferior del primer intervalo y el límite superior del último intervalo, de manera que si tenemos valores ya sean más pequeños o más grandes de los que utilizamos para entrenar el discretizer, estos van a ser automáticamente colocados ya sea en el primer intervalo o en el último. Esto es una gran ventaja cuando queremos poner nuestros modelos en producción. Si ahora queremos transformar el set de entrenamiento y el set de prueba, vamos a utilizar el método transform del discretizer y vamos a pasar el set de entrenamiento y el set de prueba y así vamos a aplicar los límites que acabamos de encontrar cuando entrenamos el discretizer. Aquí podemos ver los resultados. Tenemos entonces que por cada una de las variables el resultado es el intervalo al cual pertenecía el valor en esa posición. Tenemos que los intervalos eran 10, por lo tanto tenemos números del 0 al 9 para cada una de las variables. Pueden observar que el resultado de la discretización utilizando Feature Engine es una variable numérica, ya que tenemos un número asignado a cada uno de los intervalos. Feature Engine nos permite retornar ya sea una variable numérica, como la que acabamos de ver,
o una variable categórica, esto es con los intervalos, fijando el valor de este parámetro. En este caso, implícitamente, este estaba asignado a false, por lo tanto, nuestro resultado es una variable numérica, pero si queremos retornar una variable categórica, podemos cambiar el valor a true. Procedemos ahora a calcular la proporción de observaciones que tenemos en cada uno de los intervalos y comparamos el segmento de entrenamiento y el segmento de prueba. Tenemos aquí que más o menos en cada uno de ellos la proporción es la misma. Si comparamos la variable FAIR, tenemos que las proporciones son similares entre el set de entrenamiento y el set de prueba y podemos reiterar que este tipo de discretización no cambia la distribución de las variables, ya que habíamos visto que originalmente la variable FAIR estaba sesgada y nuestros segmentos nos siguen mostrando el mismo tipo de distribución. Para aplicar este tipo de discretización utilizando scikit-learn, utilizamos el k-bin discretizer, donde fijamos nuevamente el número de bins que queremos utilizar, el número de segmentos. Tenemos que fijar el tipo de codificación a ordinal y le decimos que queremos una estrategia uniforme. Esto quiere decir que queremos el mismo tamaño por cada uno de los intervalos. Procedemos a entrenar el discretizador, pasamos nuestro set de entrenamiento y tenemos que especificar cuáles son las variables que queremos discretizar. Aquí vamos a obtener los límites de los intervalos para cada una de las variables. El resultado es un arreglo y cada una de las posiciones de este arreglo tiene los límites de la variable correspondiente. Ahora aplicamos el método transform para aplicar los límites de los intervalos que acabamos de encontrar en nuestro set de entrenamiento o de prueba. Acá tenemos el set de entrenamiento. Recuerden que scikit-learn retorna los resultados como un NumPy array, entonces si queremos convertir estos resultados en un data frame, tenemos que explícitamente hacerlo. Acá tenemos los resultados y podemos hacer lo mismo para el segmento de prueba. El resto del notebook sigue un proceso similar al que ya discutimos para los métodos anteriores. Esto es todo por este notebook y nos vemos en el siguiente. Gracias.